Bueno, la situación no solamente, nosotros estamos en estos momentos haciendo el análisis integral en Oriente, todavía el equipo técnico no ha terminado de darnos los resultados a nivel nacional. Sin embargo, pudiéramos inducir pues, algunas cifras de manera dentro de lo subjetivo, pero aproximado al objetivo de la situación nacional sobre las gobernaciones. Lo que sí estamos claros es que si las elecciones a gobernador fueran el próximo domingo, el gobierno solamente le queda como posibilidades de triunfo a aquellas zonas rurales, es decir, los contextos rurales, considerados rurales como Apure, Guárico, del Tamacuro, Trujillo, y la oposición está en su mejor momento. La gente nos ha dicho, mira Marco, ¿y por qué ustedes están trabajando en función de las gobernaciones? Que yo le he dicho, mira, los resultados a las gobernaciones se articulan directamente a los resultados de un revocatorio o la intención de voto hacia un revocatorio, hacia una enmienda, o, ¿por qué no?, algo más difícil, ¿no? Una renuncia del presidente, que sabemos según la teoría de la historia que los comunistas, los ortodoxos, los ontológicamente marxistas no renuncian al poder. Y tenemos el caso en la historia de muchas personas que prefieren confrontar al pueblo y no salir por la puerta grande de la historia. Estamos hablando pues que la oposición en estos momentos tendría entre 19 y 20 gobernaciones. Sin embargo, la política sigue siendo dinámica, muy compleja. Ya la palabra compleja incluso fue superada. Nosotros estamos trabajando ahorita es con la transcomplejidad, porque lo complejo se ha hecho mucho más allá. Es decir, que esto se ha puesto mucho más agudo. Es decir, que de 24 gobernaciones, 20... ¿Pudieran perder el gobierno de darse el caso de elecciones este domingo? Sí, por supuesto, y ellos lo saben, y ellos están tardando la información. Sin embargo, a pesar que toca constitucionalmente este año estas elecciones regionales, el gobierno las tiene allí, primero, por supuesto, dentro del análisis incluso que el revocatorio, pero ellos saben que la oposición tiene unas 20 gobernaciones aseguradas, los vientos de cambio son tangibles, claro, todo esto apuntalado o apoyado en la crisis económica, y por ello esta realidad que estamos nosotros en estos momentos realizando con ustedes, porque estos son los resultados en concreto. Sin embargo, hay que esperar porque el CNE para nadie es un secreto que juega a favor del gobierno y ellos tienen por sus estrategias y tácticas durante este mes de abril. Ahora, vamos porque en los números que envías el día de ayer y publicas también en las cuentas Twitter, hablas, aquí tenemos el caso del estado Anzoátegui. Hablas del estado Anzoátegui y hablas de la oposición obtendría 63,3% y el oficialismo del gobierno 28,1%. Sí, todos esos datos del estado Anzoátegui están sujetos inclusive a una realidad bien tangible. Incluso acuérdate que el pasado 6 de diciembre la oposición ganó todos los circuitos. Y eso eso apunta hacia la oposición, se perciba incluso dentro del Estado un triunfo seguro. Es decir, que el próximo candidato que salga electo en primaria va a ser el próximo gobernador del Estado de Anzoátegui, y en este caso va a ser una persona de la oposición. En estos momentos se barajean muchos nombres, no es el tema, pero sabemos que la persona que se elija en la primaria de la MUT, en el momento que se dé, se convertirá en lo inmediato en el próximo gobernador del estado de Anzoátegui. Bueno, los resultados están allí, unos resultados, digamos, muy categóricos, que dentro del análisis lo podemos ver y se mueven unos números siempre a favor de la MUT, incluso a favor de la oposición, que son dos cosas diferentes, la intención de voto de la MUT y la intención de voto de la oposición. ¿En qué se diferencia y nos gustaría llegar a ese punto? Porque hay mucha gente que, bueno, es opositora, está cansada del sistema de gobierno revolucionario, pero también tiene sus reservas con el tema de la MUT, y hay otros que dicen, bueno, mira, en lo que digan ellos, así no estemos de acuerdo con ellos, pero para salir de esto, bueno, van por esa vía. Credibilidad que pueda tener la MUT dentro de los sectores de oposición, tomando en cuenta esta realidad donde el chavismo ha perdido, según sus mediciones, pudiera perder las 20 de las 24 gobernaciones a nivel nacional, de darse el caso de comicios este próximo domingo. La MUT tiene, a nivel de credibilidad, tiene buenos números, se mueve entre 63.2 a un 65%.
y cuando ustedes lo vinculamos con la oposición está con una mayor credibilidad, en un 73%. Sin embargo, hay motivos para votar, hay motivos para elegir y cambiar. La gente de la MUD que tiene algunas críticas, ¿no? El pueblo tiene algunas críticas a ello. En el momento dado, la gente dice, mira, pero hay motivos para votar por la oposición, pero la oposición lo representa la MUD. Siempre ha sido el desafío de la MUD convertirse en la oposición, pero todos sabemos que la MUD, por supuesto, hay una cantidad de intereses políticos, partidistas, que hay alrededor, que gravitan, y por supuesto no hay una visión compartida a lo interno. Sin embargo, hacia lo externo, sí lo podemos observar, que es el cambio, y ese cambio se vincula, se conecta con el deseo de cambio de la gente. Fíjate. No, y que además, Marco, y disculpa que te interrumpa, además estamos en un sistema electoral también polarizado. Y eso o te lleva por un tubo o te lleva por el otro, porque cuando va un sector por la calle del medio, bueno, lo que sale es prácticamente quebrado. Claro, hacia allá iba, fíjate, en las elecciones del pasado 6 de diciembre, la gente que simpatiza por la MUD y la gente que simpatiza por la oposición se conectó. ¿Y qué decían? Bueno, vale, hay indicadores, hay motivos para votar por el cambio. La gente decía, mira, no es por el candidato de la MUD, no es el candidato por la oposición, no, es el candidato de la manito. Era el discurso, era el grito de cambio que se daba en las colas. La gente decía, mira, el de la manito, el de la manito, el de la manito. Y el de la manito se convirtió en la bandera, en el punto de unión de la gente que simpatiza en la oposición como tal radical y en la MUD. Y eso le dio, pues, un triunfo bastante interesante, significativo a la oposición venezolana. Por supuesto que los candidatos lo puso la MUD, pero la MUD se convirtió en un momento histórico es decir, el pasado 6 de diciembre, en la opción de la oposición. Y eso lo tiene que hacer ahora. Sin embargo, en estos momentos tenemos una teoría que la estamos moviendo, que se llama la teoría de la corona en la calle. La corona está tirada en la calle. Y eso nos preocupa, porque ni la MUD, ni la oposición, ni el gobierno la han recogido. Cosas que hizo el presidente Chávez en 1998. Él recogió una corona que estaba lanzada a la calle. La recogió, se convirtió en el líder. Creo que nuevamente la corona está tirada en la calle y no sé si es miopía, no sé si es por cuestión de intereses, nadie, ni la MUD, ni la oposición, ni el PSUV llamado chavista o madurista, la han podido recoger. La corona nuevamente está tomando sol, aguantando agua, aguantando brisa, está allí, está tirada en la calle, porque con toda la problemática que hay, no hay paz, lo que hay es tranquilidad inducida. La gente está tranquila, pero inducidamente. ¿Por qué? Porque los organismos represivos del Estado, policía, militares, están en sitios estratégicos. Por si acaso el pueblo se desborda, porque el pueblo tiene hambre. Es un 80% de pobreza en Venezuela. Y lo triste de esto es que es un país petrolero, un país que tiene oro, un país que tiene bauxita, un país que tiene hierro, petróleo, diamante. Mira, y con toda esta riqueza natural, lamentablemente o técnicamente este país está quebrado. Ahora, Marcos López de Ercon Consultores, acá, fíjate, otro de los números que tú tienes, que nos envías, está el del Estado Bolívar, oposición 70,3% y oficialismo 25,1%. El Estado Monagas. 67,3% versus 29,0%, dice por acá. Sí. Que es lo que está en estos números. Estamos viviendo en estos momentos, como tú señalas, de acuerdo al análisis, que la corona está en el piso y no hay nadie quien la agarre, mientras nosotros, bueno, los venezolanos, la mayoría, estamos viviendo una situación bien crítica. Un momento como el que se vivió cuando llegó Hugo Chávez, en el sentido de que la persona que salga con estos números de oposición, ese va a ganar como sea. Sí, pero acuérdate que tiene que ser una persona que tiene que estar muy vinculada, muy conectada con los sectores, esos sectores que están agobiados, que tienen anomia, que están fastidiados, que están obstinados. Algo superior en 1998. Ningún líder político, tanto, llamémoslo así, de la derecha o de la izquierda, han recogido esa corona. A lo interno sabemos toda la lucha que hay, con el problema de la ley de amnistía, con el problema revocatorio. Tú hablas del tema del liderazgo, te enfocas en el tema del liderazgo en cuanto a esa corona, de la connotación que hace. Por supuesto, y es por ello que el gobierno, para nadie es un secreto que el señor Leopoldo López tiene unos buenos números, incluso la gente lo percibe como el próximo presidente de la República si estuviera en condiciones o estuviera en la calle. Y creo que eso es lo que ha trancado la ley de amnistía.
la ley de amnistía, de tener un Leopoldo López en la calle, por supuesto que los escenarios políticos electorales cambiarían según los resultados que uno percibe en la calle y según los resultados que arrojan los estudios de opinión. Y de igual manera el revocatorio, si aquí se hace un revocatorio, el gobierno, según los números que arrojan esas consultas a nivel regional, también lo perdería. Lo que te quiero decir que hay toda una complejidad que se ha convertido en una transcomplejidad, porque hay intereses. Intereses que para nadie es un secreto y es normal. Todo el mundo ve que el poder está cerca, pero nadie ha sabido recoger esa corona. Mucha gente dice que el presidente está preso, otro dice que está en la gobernación de Miranda, otro dicen que es una mujer, otro dicen que está en la gobernación de Lara, pero lo cierto es que nadie la ha sabido recoger. Incluso hay ¿Y a qué crees tú que se debe a eso? Un outsider y llevársela. ¿Cómo? Pudiera venir un outsider y llevársela, agarrarla y salir corriendo y decir aquí está, y convertirse en el líder, porque en estos momentos históricos, cuando uno revisa todas estas cosas a nivel mundial que han transitado, emergen líderes. El país no se va a aguantar, los países no esperan, los países resuelven sus problemas. No estoy dando nombre, pero incluso se ha medido a Lorenzo Mendoza, se ha medido una cantidad de personas. Los líderes en unos momentos históricos tan agudos como este, emergen de la nada, se convierten, es decir... ¿Y tú crees que Lorenzo Mendoza pudiera ser candidato presidencial? ¿Has pulsado, has olido algo en su entorno? Mira, Lorenzo Mendoza es un empresario ante todo exitoso, una persona con mucha credibilidad y la gente siente que puede creer en él. Tiene un respaldo muy significativo y está dentro de lo presidenciable, indudablemente. Es una persona joven, es una persona con una visión de cambio y también se está adaptando a ese cambio que están exigiendo algunos países y ha sucedido, como el caso de Argentina con Macri, el caso de Brasil, que eso viene con el señor Aécio Neves, que es un empresario que pertenece al Partido Demócrata, y son empresarios que están dentro de la política, no es prestado, sino haciendo un servicio hacia un bien común. Y eso también se está convirtiendo dentro de esta transcomplejidad en una posibilidad, la de Lorenzo Mendoza. Ahora, pero sin embargo, puede ser Lorenzo, pero puede ser otra persona que comience a aglutinar, que comience digamos, absorber, a entender, porque, te digo, los pueblos no esperan si no resuelven sus problemas por sí mismos. Yo quisiera también que nos dijeras algo sobre el estado Zulia y, por supuesto, sobre Nueva Esparta. ¿Y qué prevalece dentro de estos análisis que tiene consultores, ERCON Consultores, en demanda? La situación económica, la inseguridad, que no se consiguen las cosas. ¿Qué es lo que más aqueja para tomar esta decisión? Y si estos números son traspolables, porque fíjate, tengo acá en mis manos la encuesta de Data Analysis sobre el revocatorio. Dice por acá, el resultado dice que a favor de revocar sería un 52,1%. Y está también la del IVA, tenemos la del IVA que ronda los 60 puntos. Entonces yo quisiera saber si todos estos números, la gobernación del Zulia, me habla si estos números son traspolables a este revocatorio y Nueva Esparta. ¿Cuáles son las variables y en qué nos diferenciamos? Sí, bueno, empecemos por el estado Zulia. El estado Zulia, el cambio viene. Viene porque cuando... según los resultados, siempre vamos a hablar según los resultados, la oposición en este caso tuvo unos resultados excelentes cuando se obtienen más de la mitad de los diputados. Creo que se perdieron, si no recuerdo bien, unos 3 diputados perdió la oposición, solo 3 escenarios ganó el gobierno. Pero sin embargo, el Zulia es una de las regiones que ha sido por excelencia opositora. No sé qué pasó en las pasadas elecciones regionales, porque estaba un poco desmotivada la oposición, pero sin embargo, vemos que según los indicadores electorales, este es un estado que siempre ha apuntado hacia el cambio, un estado rebelde. Es un estado que en las próximas elecciones a gobernador tiene un 70% en intención de voto, es decir, un 70% de zulianos que están dispuestos a refrendar ese cambio. Y nosotros no tenemos duda, ese cambio va a venir en el Zulia, porque el Zulia ha sido maltratado. El Zulia históricamente ha sido un estado que no se le ha valorado como es, y por eso el zuliano no solamente ha explotado su zulianidad, sino que se ha convertido en rebeldía. Incluso ellos se sienten que están a veces apartados de la realidad nacional, pero ellos van a dar y van a seguir dando ejemplo.
En cuanto a los problemas nacionales, todos los problemas del Zulia y los problemas de Venezuela son casi los mismos, menos en el estado de Nueva Esparta. Ejemplo, el ranking dice escasez de desabastecimiento, inseguridad, inflación. Son los tres problemas que comienzan siempre a gravitar allí en ese ranking. Sin embargo, un estudio reciente que hicimos a nivel social en el estado de Nueva Esparta, el principal problema de los neoespartanos es el agua, desplazando a la escasez, al desabastecimiento y a la inseguridad. Margarita, el problema del agua es un problema de todo, es un problema que se ha convertido en algo sin distingo de colores, ha afectado a los chavistas y a los que no son tan bien. Y por eso han tenido un rotundo fracaso en materia de agua, en materia de, digamos, de infraestructura, en materia, bueno, y uno de los casos de turismo, el caso de se ha perdido el Puerto Libre técnicamente, en fin. La isla de Margarita no es la que era hace 10 años. El orgullo de los margariteños, decir que Margarita se parecía a una de las islas que venía emergiendo con mucho desarrollo, lamentablemente hoy no es así. Si hay unas elecciones este domingo aquí en Nueva Esparta, ¿cómo quedaría Carlos Mata Figueroa, que es el que en estos momentos es el candidato a la reelección por parte del gobierno? Bueno, hay unas eventuales primarias porque hay varios candidatos aquí en el estado de Nueva Esparta que se van a medir. ¿Cuál sería el porcentaje según tu análisis, Marco? Yo dudo mucho que el PSV pueda repetir al actual gobernador. Lo digo de manera especulativa por ahora, porque sus números son muy, muy negativos. ¿Cuáles son los números en estos momentos? La intención de voto que ellos tienen es de un 19 a un 20%. Esto, por supuesto, también se conecta con la gente, la credibilidad que tenga el gobernador. Con un Mata Figueroa al frente, la revolución tiene una derrota segura, aunque yo creo que el próximo gobernador saldrá de la mesa de la unidad. Ahora bien, ¿quiénes son esos dos nombres? Aún no hemos hecho unos estudios, pero vemos los nombres que se mueven en ese contexto regional. Esa gobernación estará entre Alfredo Díaz, More Rodríguez, Alfredo Díaz. Quien sea electo en esas primarias, con toda seguridad será el próximo gobernador del estado de Nueva Esparta. No importa quién pongan, así pongan la mejor figura, la revolución o el PSV. Lamentablemente el gobernador se orientó hacia políticas erradas, porque Margarita no podía depender de políticas nada más nacionales, sino que tiene su propia esencia, su propia historia, su propia naturaleza. Eso es lo que tiene que hacer respetar cada gobernador. Entonces, no se puede depender nada más de políticas centrales, porque cada estado tiene una realidad diferente económica. Sí, ahora tú dices acá, Nueva Esparta 72,3%, 19 sí. Intención de voto tiene el gobierno en el estado de Nueva Esparta. Sí. Y bueno, aquí tienen que haber unas primarias, incluso ya los candidatos, como tú señalas, Alfredo Díaz, que fue, el primero que se lanzó fue el exgobernador, que lanzó su postulación pública, posteriormente el alcalde del municipio Mariño, está también el alcalde Richard Fermín, que no lo ha hecho oficial, pero también está ahí, y están hablando de una cuarta candidata, están hablando, que es mujer, que próximamente se va a asomar a las filas y se quiere medir. Pero estos serían los números con que quedaría el Estado. Es decir, quien gane las próximas primarias dentro de la MUD se convertiría con toda seguridad en el gobernador de Nueva Esparta. ¿Pudiera decirse, Marcos, que el hecho de primarias sería más complicado ganar que la propia elección oficial? Sí, porque hay más intereses, y eso lo saben los candidatos de la oposición, o los que están dentro de la MUD, que más difícil va a ser, más complicada va a ser ganar unas primarias, porque cuando tú vinculas la realidad regional, los números regionales, el gobierno tiene una precariedad en un capital político que llega a un 20%, y eso en la aprehensión de la interpretación, la gente de la oposición dice, bueno, quien gane la primaria se convierte en el próximo gobernador, y eso por supuesto no solamente van a emerger 3, seguramente van a emerger 5, 6, 7, 8, porque hay políticos tradicionales o políticos nuevos o nuevos políticos que utilizan esa posibilidad de ser candidato para luego negociar y por supuesto buscar una reivindicación política y a veces, económica. Es parte pues de la estrategia y la táctica que tenga cada persona que quiera asumir una candidatura o una precandidatura en este caso. Marco, el gobierno anunció una tarjeta de emisiones. También, está con estos temas de buscar solventar, entre comillas, la situación eléctrica con el
el día viernes libre, no usar secadores de cabello las mujeres, bueno, en fin, y otras cosas que ha anunciado. ¿Hay posibilidades que el gobierno pueda recapitalizar esos votos de alguna manera, algunos? Mira, difícilmente los votos regresen a la revolución como en épocas pasadas o en épocas doradas, cuando la revolución gozaba de casi un 70%. Y tú me estás hablando de una dieta eléctrica. Esa dieta eléctrica, por supuesto, a todo el mundo los toca y, digamos, una variable más dentro de muchas que hay que se unen a un motivo para buscar el cambio. Pero ese capital político que ya perdió la revolución fue causa también es otra teoría que nosotros manejamos, la teoría del desamor. Emergió el desamor hacia una revolución, incluso estando el presidente Chávez vivo. El gobierno del presidente Chávez ya en el 2010, 2011 no estaba dando respuesta. Las expectativas no eran las que esperaba la gente que en 1999 o en diciembre del 98 votó por un cambio radical. Se fue diluyendo ese capital político y hoy día, por supuesto, tiene una precariedad donde el chavismo se mueve entre un 22 a un 23 y los maduristas se mueven entre un 12 y un 15. Y cada día hay una hemorragia en ese capital político, porque mientras exista las colas, la inseguridad y, por supuesto, los saqueos, van más de casi 200 saqueos en el mes de abril, que no quiero hablar de eso, no vayan a decir luego que nosotros, la gente de GERCON, le hace apología a la violencia. Todas esas cosas. Pero el gobierno dice que es la oposición, el gobierno dice que es la oposición que está mandando a saquear también. No es cuestión de saquear, aquí hay hambre tanto opositora como esa poca gente que queda en el gobierno. La gente tiene hambre, la gente no se le ha dado respuesta. Los puertos más importantes, el de La Guaira y de Puerto Cabello, están prácticamente solos, no hay alimentos. Se está hablando nada más de una misión creada para llevarle comida a las personas que están inscritas en el PSV a través de los consejos comunales, y los que no están, es la gran mayoría, ese 80%. Por eso el gobierno le tiene miedo a contarse. Esto es una cuestión que se ha convertido en una olla de presión, que estas misiones se convierten en válvulas de presión para liberar la presión, pero siempre estará latente una explosión social. Ahora, para cerrar, fíjate, queríamos conocer, en medio de este contexto que estamos viviendo, que porque a veces, claro, nosotros hacemos cola, Jonás y yo hacemos cola. Es un contexto asfixiante, de verdad. Y a veces ves personas que están, desesperadas. A veces vemos personas que como que se están adaptando, y otras que están ganando mucho real con el tema del bachaqueo, y otros que estamos trabajando para los bachaqueros. Porque sí. Sí, es innegable. Uno empieza a trabajar para el bachaquero y uno, en medio de la escasez, uno tiene que acudir a comprar una harina pan que está en 500 bolívares o un azúcar que la están vendiendo ya en 600. Un atún que cuesta 2.000 bolívares, en lata, en grande. Sí, señor. En fin, mira, nosotros estamos haciendo comprensión a todas las preguntas de la gente. Incluso hemos subido muchas partes, incluso en los cerros de Caracas, la gente dice, miren, Marcos, Jericó, si bajamos, ¿qué vamos a saquear si los anaqueles están vacíos? Mucha gente que no abandonaba su zona de confort, que los días de elecciones se iba a la playa, se iba al campo. Esa gente abandonó su zona de confort y ahora está en una cola llevando sol, llevando agua, llevando improperio. Es allí donde se mide que hay una crisis. Yo también hago mis colas y escucho, y me gustan las colas, primero porque soy sociólogo y segundo porque quiero escuchar al pueblo. El pueblo dice, bueno, estamos muy mal, entonces bueno, y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no salimos a la calle? Porque mucha gente también nos dice, bueno, Marco, el pueblo siempre pone a los muertos y los vivos se quedan gobernando. Todo esto es una cantidad de análisis, y por eso decimos que el poder está tirado en la calle, porque la gente no cree muchas veces en las propuestas que está haciendo la oposición como tal, pero menos le está creyendo el gobierno. Ahora, el liderazgo de tomando en cuenta eso, la oposición logra, sí, menos mal que era para finalizar, la oposición logra capitalizar este descontento no por su liderazgo posible, sino por la crisis en la que el gobierno o en lo que vive el país. Es correcto, usted mismo se ha dado la respuesta. La gente está cansada, la gente está obstinada. Lo que venga diferente a esto será bueno, o vamos a probar. Cualquier cosa es mejor que esto, ¿pudiera darse esa cita? Por supuesto, ya esto se ha convertido en una cuestión maniqueísta. Sí,
sí o no, sí vamos a salir por algo nuevo, no importa lo que sea. O sea, esto es un voto castigo. Vamos llevando en bloque castigos, pues. Voto castigo hacia. Así es. Es un voto castigo. Vuelvo a repetir, la gente está obstinada, la gente está cansada, la gente está violenta por esto que se está viviendo. Cuando nosotros lo decíamos hace tiempo y hablábamos, mira que aquí viene una tarjeta de racionamiento, mira que aquí viene una crisis de tal magnitud, la gente decía, no, vale, eso es mentira. No va a llegar, mucha gente decía, no va a llegar. Bueno, y nos tocó la puerta, y no solo nos tocó la puerta, llegó y se sentó en la sala. No, y está metida en la nevera, mi amor. Y ahora, bueno, camina a la nevera y se mete en todas partes, lo tienes de visitante en tu casa. El problema, y eso hizo salir a mucha gente que no votaba de su zona de confort, ahora dice, ay Dios, hay que ir a buscar la harina, hay que buscar la leche, hay que buscar una cantidad de productos. ¿Y cuánto cuesta la cesta básica? 12 salarios mínimos. Fíjate, hablamos, Marcos... Es una complejidad, es un problema no solamente económico, sino social. Ahora, sí, dígame. Queremos saber, tanto los que están en sintonía como Jonás y yo, ¿qué le conviene a este gobierno? ¿Ir a unas elecciones de gobernadores? Porque me imagino, a los ciudadanos les conviene que esto se destranque, pero esto está trancado por el Ejecutivo, por el Tribunal Supremo de Justicia. Una lucha de poderes, eso lo consideramos, bueno, ayer fue una muestra. Pero, ¿qué es lo que le conviene? ¿Cuál es el juego del gobierno en este momento? ¿Se tiraría el revocatorio o ir a las elecciones? A las elecciones de gobernadores. Yo veo difícilmente el revocatorio, porque el revocatorio nada más le quedan solamente este mes para formalizarlo, ya se hizo la formalización, pero activarlo o preactivarlo. Y yo sé que con las declaraciones de la presidenta del CNE ha dado visos de que van a poner complicado este tema. Y en cuanto a las elecciones regionales, es una obligación, porque este año son las elecciones regionales constitucionalmente. Yo creo que aquí el punto de honor del gobierno es la presidencia de la República. La presidencia de la República vale más que las gobernaciones, que las alcaldías, que los diputados regionales, que los alcaldes, porque es allí donde está para asegurar una revolución, no solamente en América, no solamente en Venezuela, sino en América. Ustedes han visto todavía, con toda la crisis que vivimos, el presidente sale apoyando a países antillanos como el cubano y otros países, de que bueno, los subsidios y las políticas económicas se mantendrán. Para Venezuela no hay dólares, pero para países amigos y hermanos sí lo hay. En fin, el presidente es un hombre que le gusta confrontar, lo he dicho, es un hombre ontológicamente marxista, y los marxistas no renuncian. Y por eso se buscó últimamente la vía y buscar al pontífice para tratar de mediar y ver qué se puede resolver, porque estamos a punto de una transcomplejidad que ni nosotros los analistas políticos ni los economistas tal vez podamos dar una respuesta real a lo que viene, porque cada día, a pesar de la precariedad económica y social, el gobierno tiene una psicología inversa en su discurso. Maduro entonces hasta el 2019? No lo sé, con mucha responsabilidad decimos no lo sé, pero la situación está dada para cualquier tipo de cambio. Entonces lo del revocatorio hasta el 30 de este mes es que hay chance de hacer la solicitud. Sí, y entonces bueno, en los directorios, lo menos que se ha tratado, en los directorios del CNE, lo menos que se ha tratado es el tema del revocatorio. Nosotros responsablemente pensamos que el gobierno va a distraer al país con las regionales. No le conviene, pero le conviene más. Pero Marco, también hay un sector de la oposición que tampoco está en sintonía con el revocatorio. Es una lucha de intereses, ¿no? Es una lucha de intereses, y eso no lo quiero en estos momentos, no quiero hacer un análisis de ello, pero sabemos que hay una lucha de poderes dentro de la mesa de la unidad, y es normal dentro de la ilógica, porque estamos viviendo una situación bastante complicada a nivel nacional. Por acá nos preguntan, Marcos, un oyente, Luis Prieto, y él asegura a través de su cuenta en Twitter que si esos candidatos de la oposición... Él pregunta. Si esos candidatos aparecen en los papeles de Panamá, ¿cambiarían algo los resultados? Esto en cuanto a la realización de elecciones a gobernador y que ganaría per se la oposición en vista de la realidad nacional. Mira, aquí hemos vivido, ya la capacidad de asombro del venezolano se agotó. Mira, ¿qué no hemos visto, qué no hemos leído, qué no hemos vivido
y aquí las cosas siguen como si nada ha pasado. Los papeles de Panamá, que sean vinculantes o no sean vinculantes, no lo sabemos. Solamente una persona en el mundo, y creo que fue el primer ministro en Islandia, fue el que renunció, porque tal vez tiene ética y tiene honestidad. Por presión popular, presión de la gente. Y fue solo un 3% que salió a la calle. Y por presión de la gente. Claro, pero tuvo la honestidad de decir, yo me voy, yo renuncio. Pero en América Latina, la gente, podemos aparecer en miles de cosas, inclusive aquí mucha gente ha sido acusada de muchas cosas, de narcotráfico, de corrupción, y andan con su cabeza bien alta como si nada ha pasado. Aquí el pueblo tiene memoria corta, y yo no creo que sea vinculante, porque en el discurso de la ilógica usted puede juzgar y no juzgar, inclusive interpretar a su interés lo que está sucediendo en los papeles de Panamá. Antonini Wilson, ¿qué dijo? Dijo que reconoció que el maletín de los dólares sí era para el financiamiento de la campaña de Cristina. Y no pasó nada. Y lo está reconociendo ahorita, fíjate, y no pasó nada. No pasó nada. Señor que está por narcotráfico, que fue traído de Colombia, no me acuerdo bien su nombre, y tampoco ha pasado nada. Está el supuesto caso de los sobrinos de la primera dama, y no ha pasado nada. En fin, aquí la capacidad de asombro se agotó totalmente. Eso pareciera que no es vinculante, la emoción de cada uno de los venezolanos. Ese no es mi problema existencial es buscar comida.